Canal 2, Televisión de San Antonio, le presenta el programa de entrevistas Aquí se habla. Este capítulo llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Cómo están, amigas y amigos? Sean todos bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer capítulo del programa Aquí se habla. Una experiencia, una aventura que vamos a comenzar desde este minuto. 4 capítulos que le vamos a entregar por la pantalla de Canal 2 Televisión de San Antonio y que se hace posible gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación del Gobierno y del Gobierno Regional de Valparaíso, del Consejo Regional de Valparaíso. En esta oportunidad tenemos 2 grandes invitados para hablar de un tema que es tremendamente relevante. Vamos a conversar de la educación cívica, del presente y lo que se proyecta también para el futuro, con 2 profesores, con 2 personas que nos van a contar también desde su perspectiva el trabajo y cómo también se puede ir avanzando en este tema tan relevante para todos. Parto con Sergio Baeza, profesor de Historia, también ex director del Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur y hoy día director provincial de Educación. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido, muchas gracias. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos, bien. Bueno, también otro profesor, Omar Morales Márquez, profesor de Historia, entiendo, y también un importante recorrido en la educación y también en otros entes públicos, Seremi de Economía, también gobernador provincial de San Antonio y hoy día director regional del Registro Civil. ¿Cómo está, Omar? Bien, contento de poder estar acá, compartir con Sergio, que un agrado desearle lo mejor en este cargo, que también me tocó ser director provincial de Educación a principios de los 2002 específicamente, así que muy contento de poder encontrarnos hoy día en esta conversación. Vamos a partir esta conversación con una pregunta que le hace otro colega a ustedes, para que podamos ir estableciendo también este punto, y la hace el profesor de Historia de San Antonio, Marcelo Cornejo, y la pregunta es la siguiente. En el contexto post-18 de octubre y el presente pandémico con fuertes alzas en los precios de productos de primera necesidad, teniendo en consideración estos antecedentes y de la propia interpretación de la coyuntura, ¿de qué forma la lectura del presente histórico permea en las acciones formativas de habilidades del siglo XXI de las y los estudiantes de nuestra provincia? Sergio, parto contigo. Marcelo. Es complejo el tema. Porque en el fondo el currículum escolar nunca está, no es un componente que está aislado del contexto educativo general, ni menos del contexto social e histórico. Entonces, la pregunta apunta fundamentalmente a un periodo que estamos en un periodo de cambio, de transformaciones sociales potentes, digamos, lo que es a partir de lo que sucede con el estallido social, con un escenario económico complejo, como lo menciona la pregunta. Y cómo el currículum se va a dar cuenta de ese escenario y va a poder formar a los chicos, las chicas y adolescentes, ¿no es cierto?, de este ciclo que está corriendo. Entonces, obviamente que este contexto va a permear el currículum sí o sí. Hoy día el currículum que tenemos es un currículum que data principalmente, aunque tiene actualizaciones posteriores, que data de la década del 90, ya muy influenciado por el contexto de la vuelta a la democracia en Latinoamérica, muy influenciado también por políticas macro también del Banco Mundial, y que en el fondo apuntaba a la necesidad de que Latinoamérica tuviese acelerarse un poco los procesos tanto de postindustrialización como también de incorporar mano de obra calificada a los procesos económicos de esa época. Pero ese escenario, casi 3 décadas después, ¿cierto?, ha ido cambiando. A principios en los 90 todavía no se visibilizaba el impacto de la revolución tecnológica, ¿no? Cambió un montón de formas de producir también en general, y eso lleva a que hoy día hay nuevas necesidades que se están viendo concretamente visibles cuando tenemos mucha gente que hoy está haciendo trabajo fuera de los trabajos formales, con mucha venta callejera, etc. Y eso pasa cuando no hay trabajos formales que estén dando cuenta de la necesidad de la gente. El currículum va a tener cambios, sí, va a tener cambios. De hecho, hoy día hay un proceso que nace ya formalmente del Ministerio, que está en revisión del currículum,
El próximo año hay un congreso pedagógico que ha convocado nuestro ministro de Educación y que en el fondo apunta principalmente a que los actores educativos puedan plantearse y reflexionar sobre cómo cambiar elementos del currículum que den cuenta de estas necesidades actuales. Para dar un par de ejemplos, hoy día se necesita, hay dos herramientas que son claves hoy día y que todo estudiante debiese manejar, que es la lengua ya del segundo idioma, que el inglés sigue siendo el inglés predominantemente, aunque no mirar al menos, por ejemplo, hablar, ¿cierto?, el chino, al menos hoy día se habla bastante porque también hay un comercio mundial impresionante en esa área, pero los chinos también hablan inglés, entonces en el fondo el inglés sigue siendo como un poquito más universal, y la otra herramienta clave es el manejo ya del nivel computacional. Y la pandemia también dejó ese efecto, de que si bien podíamos todos tener un celular en Chile, incluso la tasa creo que es más de uno por persona, no todo el mundo se maneja bien con el aparato, con las aplicaciones, con las redes que tiene, porque en el fondo le dan un subuso. Bueno, a los estudiantes les pasaba lo mismo, tenían acceso a computador, acceso a las redes, todo lo demás, pero el uso que le daban era limitado. Y lo que hace falta hoy día es potenciar que el aprendizaje de esos instrumentos, de esa herramienta, les permita a ellos hacer un montón de cosas, digamos. Y esos son dos elementos que van a tener que estar presentes en el currículum que se va a ir transformando durante esta década, porque en el fondo los chicos y chicas y los adolescentes necesitan hoy en día otras cosas. O sea, ya no va a ser, no puede ser el mismo currículum que tuvimos nosotros en los años 70, 80, nosotros me refiero. Porque ya no es lo mismo, y tampoco va a poder ser el currículum del 90 a 2000 porque también cambió. Entonces, efectivamente, el currículum tiene que dar cuenta del contexto, y es una necesidad país también de poder responder los intereses de los estudiantes. Finalizo diciendo que hoy día, por ejemplo, acá en San Antonio, si un chico, este ejemplo lo he dado ya un par de veces, si un chico quiere ser artista, no hay ninguna establecimiento educacional que le dé espacio formal, ¿no? Informal sí hay, pero formal a eso. Entonces el chico tiene que hacer un currículum que no le gusta, más levemente, o que parte no le gusta, y tiene que ver cómo estudia por separado para ser artista. Y así podemos ver un montón de ideas de qué hacer. Entonces el currículum tiene que a futuro dar cuenta de eso, de que los intereses hoy día son totalmente dispersos. Ya no todo el mundo quiere ser abogado, ingeniero, médico, ni profesor. Perfecto, Omar, tu percepción de esta pregunta que nos hace el profe Marcelo Cornejo. Bueno, ineludible no poder estar de acuerdo con lo que ha planteado Sergio. Efectivamente, lo personal yo respondo a una formación que además se da en plena dictadura, donde el currículum era bastante rígido y además no había ninguna posibilidad de que hubiesen otra mirada más que la oficial. Luego, yo ejerzo como profesor de aula por más de una década, me toca todo el cambio de la reforma educacional, la jornada escolar completa, la implementación, el de poder tener salas de enlace, que era un tremendo avance en los establecimientos. Yo era profesor en el Liceo Dante Balaguer, en la 42, y cuando inauguramos la primera sala de computación, a mediados de los 90, fue algo tremendo. Fue una revolución. Es una revolución, es decir, todos miran y había hasta cierto temor a ocupar el computador que no se fuera a gastar. Ese era un poco, entre comillas, el concepto. Hoy día los chiquillos tienen en su mano un equipo que es 20 veces más poderoso que esos computadores que nos llegaron en la época de los 90, y que efectivamente viene a ser el motor de toda una definición que hay. O sea, el estallido social del 18 de octubre no hubiera sido posible si no hubiera habido esta diversificación de la información. La posibilidad de poder comunicarse directamente, de poder decir, ¿sabes qué? Basta de la revolución pingüina que vivimos en el primer gobierno de la presidencia de Chile en 2006. Ustedes recordarán, fue básicamente porque el correo electrónico ya estaba en Santiago muy bien y empiezan a conectarse los chiquillos de los colegios emblemáticos y suman a todo el país. Hoy día, evidentemente, el currículum tiene que irse adaptando. Y aquí todo tiene su lado bueno y su lado malo. Yo creo que efectivamente, y esto desde una posición, o sea, si la compartía, pero desde mi perspectiva, a mí lo que me correspondió en términos de la época en que nosotros desarrollamos, y quiero entrar al tema de la educación cívica, quiero entrar al tema de lo que era la formación de valores, los derechos, los deberes, donde había una clara definición o visión respecto de que
y no lo vamos a negar, o sea, estábamos en un marco constitucional que había una definición de que había que haber un cambio, y en este momento, como que nadie se acuerda de esa época, tenemos prontamente un plebiscito, no voy a entrar en el fondo del asunto, cada uno verá lo que va a votar, pero era impensado el poder decir vamos a hacer un cambio en la Constitución. Todo lo que costó cambiar la LOCE, ¿ustedes no se acuerdan? La Ley Orgánica Constitucional de Educación, que tuvo todos los 90 prisioneros, fue justamente producto de que había un sistema cerrado y donde no había visión hacia adelante. Ergo, miro hacia atrás y miro lo que tenemos hoy día, y yendo a la pregunta, si tenemos una responsabilidad, queremos hacer cambio y queremos avanzar en el desarrollo, porque eso es lo que queremos una sociedad que sea más feliz, que los chiquillos puedan hacer lo que ellos quieren, no terminar con esto de que tú tenías que estudiar esto, si naciste en tal parte estás predeterminado a solo ser pescador, si eres de San Antonio. No, eso hoy día cambió. Si yo quiero ser artista, antes era impensado. La familia decía, ya estudia, saca tu cartón y después te dedicas a hacer. Bueno, hoy día eso ya cambió, y lo que queremos es que los jóvenes, los niños, las niñas, los adolescentes, porque también en esto es que uno siempre piensa como en los chiquillos del tercero o cuarto medio, que son los que están más al avanzar. Hoy día uno ve la básica, ya tenemos a los chicos que captan muy bien lo que se está ocurriendo, y yo creo que ahí nosotros necesariamente, y que bien que escuchar acerca del término de que viene todo un proceso desde el Ministerio de Educación de liderar este cambio que permita sí tomar ciertos elementos. Yo no puedo dejar de pensar en este minuto qué es lo que ocurre respecto de lo que era nuestra vocación respecto de una elección. En ningún minuto, sobre todo a mí me tocó en la época universitaria, justamente el poder llegar al plebiscito del sí y el no, hicimos filas para poder inscribirnos en los registros electorales, había mucha dificultad para poder, pues si uno no estaba inscrito no podía votar, pero había toda una definición, había una mística, diríamos. Luego viene todo el periodo de consolidación de la democracia, y yo creo que ahí se genera justamente un elemento que hoy día no está tan presente. Yo creo que las generaciones actuales, como no vivieron esa etapa, dan por hecho de que la democracia está ahí y va a estar siempre ahí. Y uno que le tocó la transición dice, no, ojo, hay que ser partícipe, nosotros tenemos obligaciones, es un derecho elegir, por supuesto, pero es tu deber asistir y definir, que los demás no elijan por ti. Yo creo que ese es un elemento central donde efectivamente si esto no me motiva, los cabros hoy día, y legítimamente yo no lo critico, pero claro, a veces si no me motiva no voy. Pero ojo, si no, ¿cómo vamos a producir el cambio? Y ahí yo creo que eso tiene el estallido social, donde, y yo hablo del estallido social desde la perspectiva de lo que fue el movimiento. Dejo de lado lo que fue el tema de la violencia, los saqueos, todo eso, y yo no lo comparto. Desde la génesis, en el fondo. Desde la génesis, efectivamente, cuando se movilizó más de 1 millón de personas en la Alameda, esa imagen es tremenda. Yo creo que muestra que un antes y un después, completamente de acuerdo. Pero ese después es responsabilidad nuestra, y a mí en mi rol hoy día no estoy en la educación directamente, pero estoy en las políticas públicas, y yo creo que efectivamente el Estado, y esto más que el gobierno, el Estado tiene la obligación, y los gobiernos, de implementar esta acción, que es una demanda sentida y ciudadana y pertinente. Claro, la idea es cómo leer, cómo tener esa lectura del momento actual que vive el país y cómo materializarlo hoy día en la educación cívica con los niños y niñas también. Hoy día se habla más de tercer y cuarto medio, pero quizá, como tú bien lo decías, desde más pequeño poder instaurar estas medidas que podrían ser clave y van a generar sin duda un cambio en el futuro. Desde lo práctico, ¿cómo se podría materializar, Sergio, aquello desde poder generar mayores instancias de educación cívica a nuestros niños desde la educación básica quizás, pero principalmente pensando en la media? Bueno, este es un tema también bastante discutible en términos de que si nosotros analizamos o revisamos históricamente de los 60 en adelante, los más atrás, los procesos donde cuando la formación ciudadana, vamos a dar un nombre lo más amplio posible, porque ha ido cambiando nomenclatura a través del tiempo, existía de hecho la malla porque yo hice mi memoria de grado en eso, entonces no me acuerdo, la malla de los fines de los 60 o hasta el 70 y tanto, se llamaba ciencia política, y por ejemplo los estudiantes de esos años, y bueno, al igual que Omar, yo estudié en dictadura, entonces yo miraba y decía, mira lo que le enseñaban a los chicos en esa época, y nosotros eso lo tuvimos que estudiar por nuestra cuenta, claro. No nos enseñaban nunca en el colegio, ni en la universidad.
También. Entonces yo miraba la malla y se analizaban, ¿no es cierto?, las corrientes marxistas, se analizaba el totalitarismo, se analizaba el fascismo y se llegaba hasta el mundo contemporáneo y se analizaban ideología, era muy profunda, digamos. Yo decía, pero con razón, digamos. Fue como un golpe a la realidad en el fondo. Claro, entonces después nosotros lo único que teníamos que era de educación cívica, que de repente se hablaba mucho últimamente sobre eso, que en los 70 y 80 de educación cívica, pero educación cívica se hacía en tercero o cuarto, que teníamos educación cívica y economía, entonces uno y uno, y era una vez al año, en un ramo anual que duraba 2 horas a la semana, donde la tarea principal del colega de historia era, y tenía que hacerlo, digamos, era revisar la conducción política del 80. Y sin las miradas críticas que podíamos tener nosotros. De hecho, cuando uno opinaba, el profesor decía, esas son sus opiniones, y no hay que dejar, no te respondía nunca las consultas, las dudas, y lo que mencionaba, ¿cierto?, Omar, los amarres, que de nada, era como simplemente esta es la contribución. Obviamente el colega, me imagino que se le picaba la gana de decir lo que pensaba, pero no podía porque se sabía perfectamente que se iba a saber a los minutos después en dirección que le había hablado en contra de la contribución, y eso le voy a costar no solamente la pega. Así se vivía la realidad en dictadura. Entonces, en ese contexto, nosotros solamente crecimos con una contribución, con una asignatura como la educación cívica, donde tenías que aprender la contribución, pero sucede que los partidos políticos de la época tenían un rol que estaba prohibido y perseguido, pero igual tenían un rol importante de formación ciudadana en los cuadros juveniles. Y al final la mayoría de nosotros en esa época nos acercamos a los partidos políticos porque era el único espacio donde tú podías hablar de política y tener alguna herramienta para aprender, porque si no aprendías por desde dónde, digamos, todavía no estaba internet, nada de esas materias. Entonces al final los partidos políticos hacían bastante trabajo y hacían una fuerte preparación de sus cuadros juveniles, me refiero a los partidos, desde los partidos radicales, la Base Cristiana, los socialistas, el Partido Comunista, de todos ellos eran los partidos que en el fondo preparaban a la juventud. Y ya en la universidad también, con más fuerza todavía. En la universidad se hacía política, se hablaba política, pero también los partidos jugaban un rol importante ahí. Entonces con eso quiero decir que el tema de la formación ciudadana no solo tiene que ver con lo que puede hacer el colegio, porque en un escenario en que era todo contrario, o sea, un régimen contrario, una educación donde no te permitían reflexionar críticamente sobre la educación ciudadana o la formación ciudadana, y aún así tú tuviste una formación quizás mucho más rica que la generación posterior, es porque en el fondo había una preocupación también de los partidos de la época de generar ese proceso también. Entonces después eso después de democracia se fue dejando de lado, lamentablemente, y también desapareció del currículo de educación cívica, porque como estaba diseñado no servía, era un intento de adoctrinamiento en favor de la Constitución del 80, pero tampoco se reemplazó por algo y ahí quedó como un vacío. Y por eso después se hablaba, ¿no es cierto?, hace menos de una década atrás se hablaba de que se había sacado educación cívica y no se había hecho nada más. Y efectivamente como que ahí hay una pérdida en términos de cómo tú das respuesta a esa formación. Y el colegio, bueno, los profesores siempre lo hacemos y siempre en tu asignatura tú vas trabajando eso, pero no es lo mismo que tener una asignatura o que haya una política educativa que hable de esto, a que tú en la clase de historia, que ahora sí teníamos mucho más libertades ya cuando empezamos a ejercer, ¿no es cierto? Como decía Omar, en los 90 y en los 2000 ya no había problema en hablar de estas cosas, pero no existía formalmente la asignatura. Y cuando mencionan, ¿no es cierto?, el movimiento de los secundarios, ¿no es cierto?, el 2006 y después el movimiento de la universidad del 2011, ellos actúan políticamente, o sea, actúan, ¿cierto?, en forma ciudadana, sin partidos políticos prácticamente. Los secundarios tenían a uno, los dirigentes sí había varios que tenían militancia política ya de la juventud, pero en general sin partidos políticos. Y de hecho esa gente después crea partidos nuevos, y llegamos a estar presentes. Y sin formación ciudadana formal en el colegio. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que una generación entera responda? Entonces no solo tiene que ver con que formalmente se enseñe en el colegio, sino también tiene que ver con el contexto sociopolítico que se esté viendo. Entonces, si te das cuenta, en dictadura nosotros tuvimos una formación ciudadana por nuestra cuenta y por los partidos políticos, y fue una generación bien politizada. Y en los 2000, una generación que no tiene formación política formal, solo la clase de historia, bueno, el profe de historia trató igual harto por todos nosotros, me parece, pero que también responden a una necesidad del momento, ¿no es cierto?, necesidad sociopolítica, y lo hace ser activos participantes de la cosa pública. Hoy día existe la asignatura en tercero y cuarto medio,
En un momento se discutió bastante en el segundo gobierno de Bachelet la posibilidad de que fuera una actividad más transversal y no necesariamente una asignatura, un hito en un año o 2 años. Y se empezó y hoy día existe lo que se llama un plan de formación, que es un plan de formación ciudadana que cruza todo el currículum. Es uno de los 6 planes que tiene hoy día en educación, junto con el tema de sexualidad, el tema de inclusión, de convivencia escolar. Está el de formación ciudadana. Está el plan de formación ciudadana que todo colegio hoy día en Chile tiene que tener. Y ese plan debe tener acciones concretas que cruzan el currículum, pero que no es solamente historia, no solamente la asignatura de educación ciudadana. Por ejemplo, hoy día los liceos acá en San Antonio casi todos hacen elecciones de centro estudiante. Centro estudiante o asamblea, o como le llaman en otros colegios, asamblea de estudiantes. Pero hacen elección y la hacen con los chicos votan, con registro, y se presentan listas, etc. Esa es una acción del plan de formación ciudadana. Pero el plan de formación ciudadana tiene otras acciones. Ahora, el tema es que los establecimientos educacionales, en la medida que enriquezcan ese plan, claro que va a tener más impacto en la formación de los chicos. Ahora, yo siento que todavía, todavía falta bastante, porque lamentablemente se mira mal, se ve que, y si piensa que cuando se habla de formación ciudadana, se está intentando politizar al estudiante. Todavía existe esa percepción y existe también de colegas nuestros, o sea, no solamente de apoderados, sino también de colegas que piensan que no necesariamente colegas de historia, pero sí colegas que piensan que porque están hablando de esto, entonces lo están politizando mucho. Y eso entonces genera de repente que entre los mismos colegios, de repente el plan de formación está como más acotadito y no lo aprovechan en colocarle más acciones que puedan tener mucho más impacto en la formación de los chicos. Omar, desde tu perspectiva hoy día como autoridad, pero también de la historia desde profesor, la percepción respecto a la baja votación ciudadana, vamos a tener un plebiscito que va a ser obligatorio y que va a romper todos los récords de votación, pero en general esta baja votación de cerca del 50% del padrón electoral habitualmente puede ser factor de la falta de educación cívica, o hay otros factores que también disminuyen y contrarrestan esta votación. Mira, parto por una reflexión sobre ese punto. Cuando se discutía el tema de hacer el proceso de inscripción voluntario, la participación, la inscripción era obligatoria, pero la participación era voluntaria. Me tocó conversar con varios parlamentarios de la época y les di mi opinión de que yo consideraba que ese era un tremendo error. Yo nunca he sido partícipe, creo en la libertad, yo creo en la libertad de conciencia, creo en la libertad de decidir, pero yo creo que en este tema uno no puede dejar al arbitrio de una situación puntual, como puede ser si ese día tuve un carrete, yo hablo personal, fui a un asado, ya no somos los cabros que ahora hacemos un asadito más temprano, y sabes que no me levanto y no voy a orar. No estoy haciendo la crítica de los jueces, no lo digo por mí. No tengo ganas. No puede ser, Yo creo. Y en ese momento lo conversábamos, es que este es el momento, hay como una ola de que esto hay que hacer así, pero yo decía, miren la participación en los países que son desarrollados y que tienen un 30%, cosa de ver lo que pasa en Europa, y donde uno puede decir, esto no va a pasar acá. No, en Chile no va a ocurrir, va a haber más participación. Claro, la situación demostró que llegamos a tener la máxima autoridad del país elegida con un menos del 30% de la votación, de la participación. O sea, eso no puede ser. Quita legitimidad, genera además una situación compleja respecto del funcionamiento del país, y ante esa situación, yo creo que, yendo a tu pregunta, efectivamente la definición de la participación no es por un ramo, coincido plenamente con Sergio, porque un ramo como tal no tiene sentido. Nosotros tuvimos un ramo que era educación cívica, que se daba en tercero medio, y estaba todo expectante, pero nuestra profesora, que era nuestra querida colega, vamos a mandarle un saludo, Marisol Cornejo, ella se ceñía al plan y al programa. Y entendemos, y eran momentos muy complejos. Sí. En la privada uno conversaba, teníamos nuestra opinión, pero en la situación, luego fuimos colegas, entonces conversábamos. Se entendía el contexto. No se podía en ese contexto, porque efectivamente quien emitiese otra opinión, hoy día los chilenos dicen, eso es imposible, ¿cómo le ocurrió? Eso ocurría. Pues bien, si nosotros generamos hoy día una participación activa que cruza el currículum, a mí me parece que es el mecanismo.
De hecho, hoy día yo en la semana, ahí en cuarto básico, los chicos tienen que comienzan y estudian los poderes del Estado, en cuarto básico, cosa que yo no estaba en cuarto básico, te voy a decir. Y tienen que saber quién es el alcalde de su comuna o alcaldesa, quién es el presidente, quiénes son los parlamentarios. A mí me parece que es tremendamente relevante. En cuarto básico están los libros de muy buena calidad que entrega el ministerio. Ahora, si tú te das cuenta, la instancia está, hay que mejorarla sí, porque y aquí vuelvo a lo último que me interesa. Yo me recuerdo, a mí me tocó implementar la política de la participación en los centros de alumnos. Cuando el presidente Lago asume, que fue presidente en ese momento, ministro de Educación, y listo, ¿se recuerda? Con una tremenda situación que se da, de que ¿cómo los centros de alumnos van a hacer, va a haber un decreto en todos los colegios que tienen que ser? Sí, todos. Pues bien, esa participación activa yo la veía mucho más relevante en la época en que no había forma de hacerlo que hoy día que está dando el mecanismo, claro, porque hoy día se que ya hagamos el acto y después da lo mismo. Y eso antes era impensable. Entonces, había más formación, y yo me quedo con el tema, o con el concepto de formación ciudadana, más activa antes que hoy día. Yo creo que hoy día están todas las condiciones. Lo que pasa es que hay que mejorar la forma de llevarla a cabo, implementar las acciones. Yo creo que ir actualizando, hay que hacer una actualización permanente. Ya no podemos tener currículum que van a durar 20, 30 años, no, esto va dinamizándose. Entonces, hablando, creo que efectivamente hoy día se hace necesario una participación ciudadana que sea más activa de parte de las comunidades educativas, tomada la decisión en conjunto, pero con la guía del Ministerio y desde el Estado en su conformación, y que efectivamente se deje de lado la unión de la participación ciudadana con la política, entendida la política como algo pernicioso, feo, que efectivamente está cruzado por la acción de algunas personas. Yo siempre diferencio, la política es necesaria para el desarrollo de las acciones de la democracia. Si no tenemos política, ¿cómo esto? Entonces vamos a ver que alguien desde mirando a la Alameda nos va a decir qué tenemos que hacer en San Antonio. Yo eso me rebelo contra eso. Yo creo que sí debemos, y eso me parece bien, que las políticas de transparencia, el de decir quién lo está haciendo bien o quién lo está haciendo mal, quien decide tener una representación ciudadana, bueno, esa representación debe ceder a sus electores. Y si lo hace mal, debe dar cuenta de eso, porque hoy día parece colado. Sí, también, aquí estamos con cosas. En algún minuto, en alguna locura de mi vida, también fui concejal de San Antonio. Y en esa época, mi visión de profesor, y de encontrarme con muchos exalumnos y exapoderados, era un control social súper fuerte, Sergio. ¿Por qué? Porque yo había tenido una relación con ellos, de tiempo. ¿O no? Sí, claro. Y ese concepto es muy diferente a cuando tú tienes una cantidad de votación y no tienes ninguna relación con quien es votante, o sea, algo que conoce a algunos dirigentes y luego vas, saludas y te vas. No, uno cuando está en el medio, cuando está y tiene la obligación de implementar ciertas acciones. Y bueno, eso yo creo que hoy día es crucial, la responsabilidad respecto a la aplicación de lo que tenemos, y que no creo que sea malo, al contrario. Yo creo que hay que sacarle más provecho. Sergio, ¿tú sientes que hay algún nexo entre la baja votación y la falta de educación cívica en la actualidad en nuestro país? Yo creo que insistiendo en una tesis, en una interpretación de que no es necesaria una asignatura específica que esté mejor, obviamente, pero que no exista la asignatura y que sea un trabajo de formación transversal dentro del colegio es necesario. Pero la baja votación también tiene un contexto político, un contexto social. Un descontento quizás. Incluso económico, exactamente. Entonces, como decía Omar, no solamente tuvimos que hacer filas para inscribir en los registros electorales, sino también tuvimos que salir a trabajar en las calles. Yo estudiaba para Valparaíso, universidad, tanto yo lo hice para Valparaíso, para convencer a la gente de las poblaciones que tenía que inscribir. Porque si no, obviamente ese plebiscito del 88 no se podía ganar. Entonces nosotros, me acuerdo de la universidad, gastamos mucho tiempo en ir casa a casa hablando con la gente solamente para convencerlos que se inscribieran, ni siquiera para decirle votar así o no. Y el primero era el tema que si no estaban inscritos tú no podías hacer campaña, y eso fue bien difícil, fue bien trabajado, digamos. Entonces en ese momento había una efervescencia por el cambio, y no fue difícil lograr que la gente joven se sumara a esto. O sea, de hecho,
había gente joven que no cumplía los 18 en ese momento y que se sentía muy mal por no poder votar. O sea, fue un tema, si bien hoy día casi es una épica política, quizás la última o la penúltima de las épicas políticas, es verdad que fue una cosa donde muy participativa. Y después después de los gobiernos de la concertación, de a poco esto se fue diluyendo. En parte porque hay estabilidad. Entonces, y ahí yo sí comparto análisis que hace Omar, que también lo podemos mirar en Estados Unidos, mientras cuando en Estados Unidos las elecciones no generan ningún escenario de posible cambio, lo mismo se gana este candidato, este otro, la gente no vota mucho. Pero cuando iba Barack Obama, la gente votó a una altísima votación, pero también votaron los del otro lado porque no querían un presidente de origen afroamericano. Y cuando venía Hillary, porque era mujer, también saltaron los sectores más conservadores y le dieron el voto a Trump. Y después, cuando Trump quería ser religioso, saltaron los sectores de acá porque no querían otra vez a Trump de presidente. Entonces, cuando hay cambios en juego, la gente tiende a aumentar la participación ciudadana. Bueno, en Estados Unidos hay voto voluntario. Nosotros tuvimos el voto voluntario de hace un tiempo. Y vimos que de repente la gente empezó a dejar de votar porque también sentía que no daba lo mismo quién fuese o quién no fuese. Cosa que no le pasó ni a Omar ni a mí, por distintas razones quizás, pero no nos pasó principalmente porque nosotros nos costó mucho votar por primera vez. Entonces, yo he votado desde que empecé a participar del plebiscito del 88, siempre he votado. Y a veces he votado con desgano, a veces no muy convencido, y todo lo demás. Siempre voto hacia un sector X. Pero bueno. Pero igual, digo, ya sí, está bien, hay que votar. O sea, y uno trata de inculcar eso en la familia, digamos, ¿cierto? De que sí, hay que ir a sufragar, hay que ir a votar, etcétera, etcétera. Aunque a veces no estoy tan convencido, porque uno sabe lo que costó. En cambio, la generación posterior, claro, eso es verdad, como que no ven la necesidad imperiosa de participar si en el fondo, y ahí también, esa gente también tenía razones. Se veían que en realidad los que estuviesen iban a mantener más o menos un sistema menos parecido. ¿Ya? Y esto cuando cambia, por ejemplo, el estallido social en un eje de cambio. Quizás es la última épica, por eso yo decía que la otra fue la penúltima, pero esta fue una épica no política, no de partido político, fue una épica social, digamos, que fue el estallido. Claro, también en el lado que se entiende que el lado que genera más adhesión, que es la participación de la gente en las calles, etcétera, y no en la violencia. Cuando digo violencia, lo digo de los dos lados, la violencia tanto de la gente, de aquellos que se terminaron en la protesta, y como también de la represión del Estado, que fue muy brutal. Hay imágenes impresionantes que recién se están difundiendo lo que pasó en ese momento. Entonces, y de ahí vemos que hay participación. Igual el plebiscito anterior fue bien participativo y era voluntario. Entonces, cuando hay posibilidades de cambio, la gente va a participar. Cuando se ve que la cosa está como muy estable, no va a participar. A veces está muy estable y estamos bien, y no es genial, ¿no? A veces está estable pero no estamos bien, y ahí es preocupante. Pero yo creo que tiene que mucho de lo que está en juego. Y volviendo al inicio de la pregunta, es para cerrar ahí, en el fondo sí es necesario que exista un trabajo de desarrollo de la formación ciudadana en los establecimientos educacionales, sí es necesario. Pero para eso hay un plan de formación ciudadana que los colegios tienen que potenciar, que lo tienen que aprovechar. Porque si está y obligatorio que lo tengan, de hecho. Pero tampoco se fiscaliza, porque no estamos tampoco, nosotros como ministerio tampoco estamos autorizados para pedir los planes de formación y decir, yo estoy haciendo bien, haciendo mal. No existe esa instancia. Nosotros estamos mandatados para hacer acompañamiento si un colegio nos llama y nos dice, ¿sabe qué? Nos gustaría enriquecer nuestro plan de formación ciudadana, ahí vamos nosotros. Pero tú no puedes pedirlo y fiscalizarlo. Eso es una cuestión que queda en cada comunidad escolar. Pero si esos planes las comunidades escolares les sacan partido, claro que va a haber mayor interés de los niños, niñas y adolescentes en participar, en acercarse al tema político sin apellido, el tema político como la cosa pública. ¿Ya? Como también va a haber algunos que se van a acercar al tema político partidista, porque eso siempre ha sido así, eso generalmente siempre va a pasar, y también es necesario, porque es bueno que los partidos también se vayan renovando. Pero ese es el escenario, pero siempre permeado por el contexto. Si el contexto hay cosas que son importantes, trascendentales, va a aumentar la participación. Si no hay cosas importantes en juego, va a bajar la participación. Y desde su perspectiva, su experiencia y su vida también, ¿desde qué curso les parecería óptimo comenzar a hablar ya de educación cívica? Ya Omar nos ha hablado un poquito de lo que estaba pasando en cuarto básico, pero en general. Yo tomo la palabra ahí. Yo creo que hay, como está estructurado actualmente y este plan, me parece muy adecuado
que desde el cuarto básico, estamos hablando de un niño de 9, 10 años, que ya tiene una suficiente comprensión, aunque eso no lo creamos, los niños hoy día ya tienen incluso menos, pero básico es impresionante. Pero bueno, yo creo que ya desde el cuarto básico se hace como la base para partir en la construcción de este edificio, donde, reitero, creo que no es solo que tengamos un título, que tengamos contenido, que tenga que aprenderse de memoria tal cual articulado, no es eso. Es un plan que tiene que ser integral, que idealmente debe ser además transversal a los ramos. No es que solo sea de historia, no es que solo sea tiene que estar en toda la malla curricular y ser parte de. Ahora, eso sí, ya ahí viene el otro punto, requiere que la formación inicial de los profesores esté también en esa línea, porque un profesor que no tiene o no ha tenido los herramientas, los instrumentos necesarios para darse cuenta de esta visión, también tiene complejidad. Nosotros no la tuvimos en la formación, porque además, hay que decirlo, estábamos muy cegados y era pero teníamos una convicción, Sergio lo dice, había una participación que era por fuera, pero que era parte, y luego uno cuando comienza a tener ya el trabajo en la ausencia de aula, lo va materializando. Pero ojo, la formación inicial también en las universidades, las facultades de educación deben tenerlo como un concepto, que me parece que hoy día no tengo un acercamiento muy directo, a lo mejor Sergio lo maneja mejor, pero yo no sé si las universidades hoy día lo están haciendo con la suficiente también fuerza para que eso se pueda ver reflejado en el aula. Entonces, es parte, esto es integral, no es solo el alumno en la sala, pero que también tiene su correlato en la casa, que también es otro elemento. Los padres, quienes están a cargo de los niños, los jóvenes, los adolescentes, deben ser parte también de este proceso. No es que vayan y vean en el colegio resuelve todo, no es una guardería, este es un proceso integral. Y yo creo que ahí también, si hay un desgano, hay un alejamiento, y decir, ¿sabes que no me interesa? El niño, el joven va a estar mirando, entonces en realidad esto me está diciendo en el liceo, en el colegio, en la escuela, pero en realidad en la vida diaria me da lo mismo, y no da lo mismo. Entonces yo creo que ha sido un buen elemento el poder retomar acciones desde el Estado. Algunos critican mucho la franja electoral, yo no sé si la han visto, yo me he detenido a mirar la vez que he podido, pero sobre todo la primera. No sé, a lo mejor uno hace la época del 88, cuando parte por primera vez, no sé, tiene un poco ese romanticismo quizás. Pero bien, en parte también yo creo de la vida. Pero me pareció que esta vez la franja, no tiene su corazoncito, pero sabe que en esta vez me pareció bien, al contrario censo de lo que eran otras franjas de más claro, de otro contexto. Está mal a lo mejor el Santiago, pero en el fondo yo creo que también es importante que ese espacio sea utilizado para la conformación. Y yo si hubiera sido profesor, estuviera haciendo clase hoy día, lo hubiera dado como tarea al alumno, oye, miren la franja y discutamos. Observen, analicen y hablemos un poco. Digo yo, a lo mejor me van a decir, está loco. Pero lo hubiera planteado. Y haber desmenuzado, porque a veces muchos se han quedado y han escuchado muchas críticas a la franja, para allá y para acá. Pero en general, partiendo de la bueno, pero yo creo que ese espacio, un espacio que es abierto, que querámoslo o no, pese a la televisión por cable, los medios, todos, hoy día es un espacio que se ocupa, y si uno no tuvo tiempo lo ven en YouTube, vas a poder también internalizar las visiones de Chile, si también hay que verlo, aunque uno no lo crea, y uno ha podido ver, ya que los partidos decidieron voluntariamente, entre comillas, hacerse a un lado, en algunos aspectos, dejamos que efectivamente los niveles de las diferentes organizaciones de la sociedad civil pudiesen también manifestarse, lo cual no es malo ni es bueno, todo hay que analizarlo. Y eso yo creo que es la labor también parte del proceso. Sergio, y hoy día desde tu perspectiva como director provincial de educación, ¿cuáles son las predicciones del gobierno para trabajar en estos casi 3 años ya que quedan de gobierno en esta materia, principalmente la educación cívica, pero en globalizarlo también con la educación? En el ámbito de la formación ciudadana, de hecho, existe una política nacional, y por eso yo menciono el plan de formación ciudadana en los colegios, que apunta justamente a
que la formación de los estudiantes parta lo más bajo posible, entre más chicos mejor. Pero entendía en que la formación ciudadana tiene que ver con cómo yo como sujeto me relaciono con los demás, en mi entorno, que en este caso en la escuela, en el colegio. Porque también hay una lectura, y de hecho la formación ciudadana a nivel ministerial está inserta en las políticas de convivencia escolar a nivel nacional. Hoy día el Ministerio ha definido como 4 grandes lineamientos, y uno es el lineamiento de la convivencia escolar. Y dentro de la convivencia escolar está el componente de la formación ciudadana. Entonces me dice, ¿por qué está en convivencia escolar? Porque gran parte de las problemáticas que vemos hoy día de estudiantes secundarios sobre todo, pero también ha pasado en educación básica, que han tenido episodios de violencia, que se manifiestan mayoritariamente en pelea, ¿no es cierto?, a veces en amenaza a profesores, etcétera. Y lo hemos visto acá en San Antonio, lo hemos visto en otras comunas de la zona, y lo hemos visto a nivel regional y nacional, Valparaíso, etcétera, nacional. Acuchillamiento, balazos de un lado, etcétera. Lo que ha pasado en el nacional también, etcétera. Uno dice, bueno, ¿cómo se entiende esto? Y bueno, se entiende porque obviamente dentro de la convivencia escolar, la formación del individuo, del sujeto, también es importante en cómo te relacionas con los otros. No basta con que generes una educación que tenga importancia en la formación del conocimiento, porque tú dices cómo el alumno internacional destruye su propio colegio, uno no concibe eso. Si un instituto que una organización que te va a permitir ir a la universidad, sacar algunos puntajes, etc. Porque en el fondo no basta con eso, no basta con que tú le enseñes bien matemáticas, le enseñes bien a leer, ¿no es cierto?, le enseñes bien ciencia, etc. Porque también tienes que enseñar a ser ciudadano, o sea, a ser un sujeto que se vincula con otros en un espacio común, que es la escuela, por decirlo así, donde hay derechos y deberes, donde también, ¿no es cierto?, hay un bien común, que es como que el bien común ahí. ¿Cuál es el bien común en la escuela, digamos? O sea, que puedan participar, que puedan crecer sin problemas, digamos. Entonces, eso está débil, eso en un momento se perdió de vista. Entonces, por eso hoy día la formación ciudadana está integrada en la convivencia escolar, porque gran parte de las problemáticas que tenemos ahora con los adolescentes es porque cuando los chicos no tuvieron esa formación, porque sí hay algo que hay que agregar, lo que hizo Omar, porque de la casa se ha perdido también ese apoyo, ya sea por razones del sistema económico, del trabajo de los padres, madres, ya sea porque hay un porcentaje importante de familias uniparentales y que le han recargado la mano sobre todo a las mamás, ¿no es cierto? Y obviamente es imposible que puedan mantener a 2 o 3 niños encima de trabajar y encima de preocuparse de la formación, es imposible. Ya sea por lo que sea, en realidad. Entonces la escuela está absorbiendo la pega de dar esa formación, pero obviamente les falta. Y ahí es donde hay que entrar a trabajar. O sea, los chicos, si se acostumbran de chicos a solucionar sus problemas en forma dialogante, y no a combo, ¿no es cierto?, como se podría decir. Claro, cuando sean más grandes, no, pero si de chicos ya empiezan con agresividad y eso no es trabajado. Porque a lo mejor cuando el chico lo empujó y lo dejó llorando, pero lo pasó mal, entonces el colegio, no importa. Sí importa, porque al final esos niños crecen. Y si crecen en ambientes de violencia, en especial, que muchos de ellos viven en ambientes de violencia en su vida social y familiar, obvio que cuando son grandes eso lo van a replicar contra todo el resto, digamos. Entonces, por eso es importantísimo que la formación ciudadana sea desde chico, de lo más chico posible, pero en el sentido de formar al sujeto como ciudadano, entendido en ese escenario. En su momento vendrá, como dice Omar, en cuarto básico, vendrán las instituciones políticas, públicas, en su momento se le hablarán de los partidos políticos, y en su momento ya más grandes las ideologías, porque tiene que ser un poco grande para entenderlo, ¿no es cierto? O sea, a mí me importa tener filosofía de más chicos, porque en el fondo que le ayuda también al pensamiento crítico. Entonces, uno empieza a darse cuenta que esto tiene más aristas que solamente decir, es que no hay formación ciudadana. Es más complejo, digamos. Pero sí, la pregunta es ¿desde cuándo? Desde lo más chico posible. Y obviamente trabajarlo firmemente. Creo que hay mucho que hacer en ese escenario, porque estamos viendo, ¿cierto?, que a pesar de que haya pasado el tiempo, todavía hay episodios que son lamentables, y creo que hay que trabajar con los más chicos fuertemente, porque esto nace de más abajo, no nace después. Ahora sabemos que hubo un contexto especial, estallido, pandemia, y bueno, la explicación la han hecho todos y ya no lo vamos a repetir.
pero igual hay un problema que subyace que tiene que ver con acostumbremos a los niños de chicos a que el bullying es malo, por ejemplo, y no lo ¿cómo se dice? No lo miremos menos, digamos, no, pues el chico es gordito, ¿cómo lo van a decir? O el chico es cabezón, no, pues sí, no corresponde, digamos. Es que cuando yo era prof, cuando era niño, sí, no había problema, pero eso era uno, hoy día es distinto, entonces uno tiene que entender eso también. Perfecto. Yo les quiero agradecer, se nos pasó pero volando el programa, impresionantemente, se pasó muy rápido. El diálogo, la confianza, la sinceridad y el poder explicar también desde sus tribunas, sus expectativas y cómo se vive también hoy día en el Chile actual este tema tan relevante. Palabras finales brevemente, quizá alguna frase que nos puedan comentar para ir cerrando de esta conversación. Yo solo quiero agradecer el espacio, porque la vorágine de actividades que uno tiene, de afán de cumplir y todo. Yo creo que hacer esta pausa de verdad que es gratificante. Agradezco la consideración y la invitación. Y por cierto, yo creo que dejar esto no como un elemento más y que lo dejamos guardado y cuando tengamos una próxima elección volvemos a hablar de lo que es la participación. Yo creo que esto hay que internalizarlo, llamado a los colegas, a poder en las comunidades dar, como decía Sergio, impronta, visión de trabajo. Ese es el llamado y yo creo que también es parte y obligación nuestra el de poder dar esa fuerza. Así que mucha energía, mucha acción para que esto no termine el 4 de septiembre. Así lo esperamos. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, invitar a empezar a los niños, niñas, adolescentes que nos puedan estar viendo a que lean. No lo mencionamos acá en esta conversación, pero es fundamental el leer. La lectura te da formación, pero también te da libertad para pensar, para tomar decisiones. Y yo estoy siempre que adolescentes, niños y niñas que son buenos lectores también van a tener más herramientas, incluso para solucionar las problemáticas que viven en su vida cotidiana o en su vida cotidiana escolar, por decirlo así. Creo que la lectura es importante, te da y te ayuda a tener una buena participación. Y finalmente agradecer también la invitación a este espacio que hace bien conversar. Muchísimas gracias, de verdad. De esta manera nosotros ya comenzamos a finalizar este programa, este primer capítulo de Aquí se habla. Hoy día hablamos de educación cívica, puertas de una importante votación histórica que se va a vivir ya muy pronto en nuestro país y dejamos invitados a la comunidad a que puedan seguir en compañía de Canal 2, de nuestras distintas plataformas y también de los nuevos capítulos que ya se vienen de Aquí se habla en la pantalla de Canal 2 y también a través de nuestras redes sociales. Que esté muy bien. Gracias por estar ahí. Hasta pronto. Canal 2, Televisión de San Antonio, le presentó el programa de entrevistas Aquí se habla. Este capítulo llegó a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.